Eh, no voy a leer el artículo de cuál está derivado pues esta presentación. Pues me da mucho gusto estar aquí en un escenario que pues al final yo soy un académico pero más de la investigación acción participativa, es decir, pues tal vez demasiado en campo y muy poco en estos escenarios. Entonces por eso pues les agradezco las dinámicas de retroalimentación que se van a poder dar en este espacio, ¿no? Con Antonio pues veo muchos puntos en común como temáticas, ¿no? Los límites del Caribe, las movilidades, yo voy a tratar de movilidades turísticas, los territorios de frontera también y también todas las relaciones con las sociedades locales y lo indígena, ¿no? Entonces, intitulé la presentación Turismo y problemáticas socioterritoriales, una puesta en perspectiva del traspaís Cancún-Riviera Maya y de la bahía de Tela en Honduras, ¿no? Entonces, esta como ponencia está inspirada pues, de la tesis de doctorado, que es una tesis de geografía sobre un espacio que voy a presentar un poco aquí, el traspaís, que está vinculado al concepto de traspatio, un poco de geografía regional, pero también de un artículo que se intitula en inglés Fences and Doorway, a reflection about tourism, local societies and social spatial segregation in continental Caribbean. Y también pues, he podido refrescar mis conocimientos haciendo en el marco de un proyecto con Maggie, un trabajo de campo en abril pasado, justamente en la bahía de Tela, ¿no? Entonces, estos puntos van a guiar un poco mi intervención, ¿no? Primero, pues, hablar un poco del turismo, ¿no? Que es al final una actividad que está muy satanizada por la academia, pero yo creo de manera justa, ¿no? Porque muchas veces pues, está presentado como una formación de servidumbre, como yo creo lo tomamos nosotros al principio en la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Yo creo que 6 años después y en un nuevo plan de estudio ya estamos mostrando y demostrando que las ciencias sociales tienen todo su lugar en la formación de estos futuros licenciados en turismo, ¿no? Entonces eso será la primera reflexión sobre una aproximación geográfica de las movilidades. Luego, pues, retomar estos de los límites del Caribe, yo creo que eso, pues, tal vez nos llevará a una discusión al final de la ponencia. Un poco a marcar estos espacios en los diferentes ciclos económicos, ¿no? Y tal vez aprender el turismo como esta revolución sustentable y cómo pues justamente es un ciclo económico presente en diferentes territorios de la Caribe continental, ¿no? Cómo las sociedades locales justamente como cuarto puntos se incursionan en esta actividad, pero también todas las problemáticas socioterritoriales y las problemáticas de despojo que están vinculadas a la actividad turística, ¿no? Entonces, vincular justamente el papel de estas sociedades con estas problemáticas de despojo, ¿no? O tal vez pues planteando, tal vez en conclusión, que justamente estos como tipos de turismo alternativo comunitario, turismo comunitario, pueden ser parte de un planteamiento de solución justamente en contra de este despojo, ¿no? Primero, muchas de mis reflexiones están vinculadas a, diría yo, una escuela, porque eso fue un equipo de geógrafos franceses que trabajaron entre 2002 y 2011 y que producieron pues 3 libros. El primero, pues Turismo 1, Lugares en Común, Turismo 2, Momentos de Lugares, y el Turismo 3, La Revolución Sustentable, ¿no? Ellos justamente planteaban pues, la necesidad de incursionar y de reflexionar a una geografía del turismo, ¿no? Y justamente un poco contrarrestar o contraproponer una definición del turismo a la definición clásica de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, que plantea que el turismo es un movimiento de más de 24 horas afuera de las fronteras nacionales y con unos objetivos de ocio. A mí me parece esta definición muy reductora
porque pues, actualmente no tomaríamos en cuenta los turistas más importantes del mundo, que son los turistas locales. Si tomo una estadística, en México, en las zonas arqueológicas gestionadas por el INAH, 84% de los visitantes en 2016 fueron mexicanos, ¿no? Pero si pensamos sobre los turistas chinos interiores, pues había más movilidades de esos turistas chinos en su territorio que el resto de los turistas internacionales, ¿no? Entonces, la definición de la OMT toma en cuenta solamente 10% de los turistas, ¿no? Por eso el planteamiento de este equipo hablaba justamente de un turismo, o sea, el turismo, la definición del espacio-tiempo de los turismos como una actividad que se realiza afuera de un cotidiano espacial y afuera de un cotidiano temporal. Es decir, que oponemos un tiempo libre justamente al tiempo de los turismos, pero también al espacio-tiempo de los nuevos modos de residencias, que aquí nosotros pues en Yucatán estamos confrontados justamente a estos nuevos residentes que también a la vez en sus movilidades pueden ser turistas, ¿no? ¿Por qué plantear la definición? Porque en el Caribe continental pues lo vinculo justamente a estos límites, ¿no? Y van a ver sobre unos planteamientos cartográficos como también, o sea, puede ser tal vez una reflexión para delimitar de nuevo el Caribe continental, ¿no? Yo creo que en el caso del Caribe isleño es un poco diferente, ¿no? Aquí me refiero a un trabajo de la Universidad de West Indies, de la Universidad de las Antillas y de Guyana, de la Universidad de Curazao, de Surinam, del Estado de Haití y de La Habana, que justamente en este link que les invito pues, a visitar, caribbean-medioatlas.com, tienen diferentes planteamientos sobre justamente los diferentes tipos de Caribe, ¿no? Algunas definiciones oponen pues, la Grande Caraíbe al Caribe isleño, pero creo que justamente si reflexionamos en términos de ciclo económico, o sea, y aquí lo materialicé a través de dos mapas, pues el ciclo económico del azúcar, donde realmente había una aproximación territorial muy definida y después en términos de movilidades, pues ahí pues, teníamos ideas tal vez de dos Caribes diferentes, ¿no? Yo creo que la actividad turística pues nos lleva a reflexionar también sobre los límites de este Caribe, ¿no? Y por eso pues planteaba justamente estos conceptos de arrière-pays, si lo traducimos en español sería traspaís, interland y justamente o sea, traspaís como estabas diciendo, ¿no? Diferentes autores se interesaron a estos conceptos. Primero pues atribuir a Chisholm en 1989 que justamente se interesa al interland, pero si traducimos interland en español sería también traspaís, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí en una traducción pues en tres lenguas, ¿no? Y podríamos tal vez poner un igual entre cada uno de los conceptos, aunque están definidos a temporalidades diferentes, ¿no? Entonces diferentes autores se interesaron o al interland o al arrière-pays y últimamente al traspaís, ¿no? El traspaís fue definido en términos de turismo primero en el Caribe, ¿no? Yo creo que hay muchos idas y vueltas que se pueden dar justamente sobre la definición del mar interior mediterráneo y justamente pues, el mar interior y la definición del espacio caribeño, ¿no? Después, ¿cómo podemos... cómo las movilidades pueden ser como un criterio y qué validez pueden tener para definir justamente este espacio caribeño, ¿no? Entonces, eso es una reflexión que hemos tenido en el marco del Atlas de Turismo Alternativo con la doctora Ana García, donde estamos dividiendo justamente diferentes tipos de turismo, como el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, ¿no? Actividades que tienen otras penetraciones espaciales que el turismo de sol y playa.
y en un mapa podríamos pues plasmear justamente en este traspaís que está vinculado justamente a Cancún, Riviera Maya, es decir, 150 kilómetros de construcción hotelera y diferentes núcleos urbanos, pues un espacio que al final está vinculado justamente a este traspaís, ¿no? Cada punto representa empresas sociales, es decir, sociedades cooperativas, ejido, sociedad de producción rural, sociedad de solidaridad social y asociaciones civiles que se dedican justamente a un turismo pues, diferente del turismo de sol y playa, ¿no? Hay diferentes actividades que se realizan y por eso este código de colores. Muchos son juegos y aventuras, es por ejemplo pues, el turismo que se lleva a cabo en los cenotes. También existe descubrimiento de la naturaleza, ahí son actividades como de caminata o de descubrimiento justamente de la fauna y de la flora de los entornos bioculturales y también un descubrimiento de la ruralidad donde ahí estamos más en como una penetración en el maya profundo, entre comillas, o cómo está vendido justamente por prestadores de servicio. Si sigo la reflexión justamente sobre cómo están vinculados estos espacios de atrás o estos traspaíses y el litoral, ahí sería retomando pues, a la escala caribeña todo el turismo de crucero, ¿no? Y mostrar con un planteamiento sobre la península, cómo podemos vincular los dos, ¿no? Pues recordar que este turismo de cruceros pues, es uno de los turismos más importantes que existe en la región, que corresponde pues, a un imaginario también, y ahí investigamos más de 14 compañías justamente de cruceros que proponían pues, diferentes tipos de destinos, ¿no? Entonces, estos destinos, ahí me interesé solamente a los destinos de la Caribe continental y pues totalizaban como 6.5 millones de llegadas. Si comparamos después entre términos, en Chichén Itzá entran al año, el 2016 entraron 2.3 millones de turistas. Pero para enfocar un poco más la reflexión, a la escala de Yucatán, pues esta noción de traspaís justamente permitía pues, definir tres tipos de espacios, ¿no? Tomando en cuenta Progreso, el litoral y también el caso de Mahahual, ¿no? Para definir estos espacios en rosado, en naranja y en verde, pues me interesé a los tours que proponían las agencias de viaje o las agencias navieras, es decir, qué paquetes pueden comprar los turistas a bordo de los cruceros, ¿no? Y ahí vemos que justamente estos turistas pues incursionan realmente espacios precisos, ¿no? Los pequeños puntos verdes corresponden a empresas sociales que se dedican al turismo alternativo. Y ahí vemos que la correspondencia no está tan fuerte, ¿no? Entonces, eso para alimentar un poco la reflexión sobre si el turismo, si las movilidades turísticas pueden ser pues, un criterio de movilidad válido para seguir, o sea, aportando una nueva definición justamente sobre los límites del Caribe y más que todo el Caribe continental, ¿no? Si regreso ahorita más sobre como el papel de las sociedades locales en el desarrollo turístico, pues quería mostrar estos dos mapas, ¿no? En el primer mapa es la ilustración de estadísticas que están presentadas en un libro de Pedro Levin Fisher, que se interesa justamente a la migración en el estado de Yucatán y que mostraba justamente dónde estaban de dónde estaban originarios los migrantes del oriente del estado y cuáles estaban sus zonas de predilección, o sea, sus zonas de migración, ¿no? Y entonces ahí vinculábamos pues, diferentes municipios, como por ejemplo el municipio de Valladolid, donde la migración está más importante hacia Cancún, ¿no? Pero vemos ahí una relación muy fuerte entre este litoral, de alguna forma, y el oriente del estado, ¿no? Pedro presentaba una estadística en 2009, como cual 25% de los quintanarroenses habían nacido justamente en el estado de Yucatán. Y luego
el mapa siguiente muestra en diferentes tipos de colores cómo una región se va estructurando. Es decir, o sea, aquí estamos sobre pues, Cancún Tulum, recordando pues, que Cancún nace al principio de los años 70 y que la primera expansión es una expansión de Cancún hasta Playa del Carmen y hoy día hacia Tulum. Después, lo que he querido mostrar con este mapa, pero los colores no se ven tan bien, es que al final las empresas sociales, los colores de las empresas sociales, ¿de acuerdo?, están vinculados con las carreteras, o más bien al revés. Las carreteras, o sea, dictan de alguna forma cómo van a nacer justamente las empresas y cómo las sociedades locales, por decir de otra manera, pues los mayas de estas regiones, pues apostan justamente al turismo alternativo, ¿no? Es una forma hegemónica pues del gobierno federal y de los gobiernos del Estado, pues de actuar y de controlar el territorio, ¿no? Lo podríamos mostrar aquí en la península de Yucatán, pero otros autores lo han demostrado en otras partes de México y otras partes de América Latina, como al final este corriente desde los años 1990 de este turismo alternativo, al final es un control territorial, ¿no? En la tesis me interesé a tres tipos de relaciones entre las sociedades locales y turismo, y la que he descrito más, por tal vez un militantismo de mi parte también, fue justamente en el caso donde las sociedades locales tienen el control de la actividad turística, ¿no? Y en este caso, pues sí, me interesé justamente a la turistificación de los espacios cotidianos, o como el turismo, como pues una opción y una diversificación de las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, pues en el caso de los patios, o sea, de los traspatios, esta vez, ¿cómo penetraban los turistas en estos espacios, ¿no? Ahí es el caso de Ekbalam, donde pues, se pueden dar cuenta que había diferentes tipos de padrones, ¿no? El turista pues a veces solamente se queda en un espacio al frente de la casa, que es la área de bordado. Pues a veces justamente va a ir hasta el huerto, visitar el huerto, pero a veces justamente está presente en todo el espacio privado, ¿no? En la tesis no fui hasta justamente cuestionar esta cuestión de privado público, que podría ser interesante en justamente otros trabajos a base de un trabajo etnográfico un poco más fuerte y pues un poco más preciso, pues reflexionar a esta parte. Pero como pueden ver, pues en el pueblo de Ekbalam son 64 hogares, entrevisté 32 hogares y más de la mitad de ellos pues justamente tenían una relación con el turismo, ¿no? Entonces, o sea, no podemos ya negar la actividad turística en algunas de las comunidades, ¿no? Pero además del cotidiano y de la casa, es decir, que el turista se mete hasta tu baño de alguna forma, pues se mete también en estos espacios no solamente productivos, pero en estos espacios donde existen rituales, ¿no? En Ekbalam, en 2016, había 5 milpas que ya habían sido turistificadas, es decir, donde pues, turistas venían a visitar, venían a participar en las actividades cotidianas, ¿no? Entonces realizaban un circuito, ¿no? Documentando un poco estos procesos, pues me di cuenta que a partir del 2012-2013 no estaba solamente una visita del espacio productivo, sino también había una interacción con los rituales que podían existir en la comunidad. Ahí fue algo interesante porque el punto, la génesis justamente de por qué turistificar lo sagrado y los rituales, pues ha tenido que... La turistificación de estos espacios ha tenido que ver con pues el tiempo de la milpa, ¿no? O sea, un guía que viene con un grupo de turistas justamente no tenía nada que interpretar en la milpa. Entonces, interactúa justamente con pues, los locales, entre comillas, ¿qué podemos hacer? Y pues ahí nace un ritual revisitado que ya llamaron Uyukuri Shimbal, es decir, la bebida del caminante.
entrevistando los diferentes líderes, o sea, en los pueblos alrededor, en la misma comunidad, o sea, ninguno ha mencionado pues este ritual, ¿no? Uyukuri Shimbal. Y al final pues es como un ritual revisitado, recreado, diría yo, jugando sobre la palabra recreación para y por el turismo, ¿no? Entonces, ahí ya quería presentar esta parte, o sea, como cuando las sociedades locales tienen justamente el poder de decidir, o sea, qué turismo, o más bien este poder de negociación, ¿no? Pero en varios casos en el Caribe, pues el turismo es igual a pues, grandes conflictos y privatización, ¿no? Lo presenté brevemente en la tesis, pero sí me gustaría, ahorita que tengo más tiempo, poder justamente documentar un poco más estos casos. Ahí pues es unos cenotes que me imagino conocen, o sea, el caso de Kusama, ¿no? Donde todos han ido en el truck y pues han descubierto, no si fueran últimamente, no vieron estos 3 cenotes, ¿no? Si partimos de la historia justamente de la turistificación de este espacio, pues un asesor que hacía parte de una ONG en Mérida, pues encuentra justamente el concepto, lo empieza a desarrollar rápidamente, pero estamos ubicados a 45 minutos de Mérida, varias haciendas al lado, el concepto comercial y mercadotécnico de justamente visitar cenotes en truck, pues hace que el número de turistas aumenta en número pues impresionantes cada año, y la Secretaría de Turismo también le da de alguna forma una promoción pues exagerada, ¿no? Entonces el ingreso vinculado pues también aumenta hasta que haya una reflexión, porque ya empiezan los conflictos justamente entre los prestadores de servicio que estaban ubicados al principio en el pueblo de Chuncanán. Pero los cenotes estaban ubicados en tres ejidos diferentes. Primero, pues en el ejido de Chuncanán, en el ejido de Acanque y en el ejido de Kusama. Vienen las elecciones en 2012. Uno de los candidatos municipales pues justamente trae este programa, además de cervecerías, o sea, tiene el programa de hacer un segundo parador, y se hace justamente un segundo parador aquí en este lugar, ¿no? Entonces se empieza a hacer una segunda vía de truck y pues unos se iban de este lado y los otros se iban del otro lado, ¿no? Pero seguía aumentando la afluencia turística, ¿no? Hasta que los ejidatarios de Acanque dirán, bueno, hasta allá. Porque nosotros, el cenote está en nuestras tierras ejidales, pero nosotros, pues la verdad, o sea, ganamos solamente 10% de sus ganancias y no nos conviene, ¿no? Entonces deciden cerrar este cenote, ¿no? Y entonces, como los ejidatarios de Kusama, deciden aquí dinamitar y hacer una nueva entrada de cenote. Por eso les decía, si fueron últimamente, pues hay otro cenote que está ubicado ahí, ¿no? Pero hoy día queda un espacio donde pues hay un conflicto entre los prestadores de servicios de Kusama y los prestadores de servicio de Chuncanán, ¿no? Entonces, informaciones que a veces pues el turista no va a ver, pero si nos interesamos un poco más realmente esta realidad, pues queda claro que pues, el turismo también es sinónimo de conflictos y de privatización, ¿no? Otro caso en el estado de Yucatán, y pues hay un conflicto de más de 30, 40 años hoy día, que está estudiado por un estudiante de la licenciatura en turismo, Alejandro Montanes Lucianovic. Está trabajando sobre el caso de Tsinup. El caso de Tsinup es algo pues, muy interesante porque hoy día es un parque temático que desde algunas semanas ya no está gestionada por la empresa privada, que estaba en la última etapa. Ahí hay diferentes etapas. Si empezamos por el principio, pues la comunidad tenía gestión del cenote de Tsinup. Había otro cenote al lado, que es el cenote de Samula. Samula y Tsinup están, y Exquequén más bien, están ubicados a unos 215 metros las bocas de separación, ¿no? Y están ubicados a 1 kilómetro más o menos del centro de la localidad de Tsinup y a 5 o 6 kilómetros de Valladolid, en el municipio de Valladolid. En los años 70 ya está documentado que entran los primeros turistas justamente a visitar Ixquequén y la demanda turística pues aumenta, ¿no? Existe
un conflicto entre dos familias y dos partidos políticos en el seno de la comunidad y que llevarán a tomar una decisión primero por Patricia Laviado Patrón, pero jamás, o sea, fue hasta el decreto, y el decreto en 2012 es Ivonne Ortega Pacheco que va hasta este decreto y que expropia sencillamente, o sea, la comunidad de Tsinup de estos espacios, ¿no? Entonces, estos cenotes, a partir de 2012, es el Patronato Cultur que lo empieza a manejar, a gestionar con un comodato, y después de manejarlo durante 4 años, de 2012 a 2016, es una empresa privada que se llama Tobe Expedition Tours, que poseía estos tipos de espectaculares en la carretera Valladolid-Mérida, que empezó justamente a pues, explotar, porque pues, no veo otros nombres, explotar justamente estos recursos naturales, ¿no? El Patronato Cultur, o sea, la inversión que se realizó por Cultura y el gobierno por el gobierno del Estado más bien, fue de 12 millones de pesos en el papel para construir más de dos grandes palapas y espacios para 200 artesanos, ¿no? Al principio, los artesanos debían como pagar una renta, pero o sea, si checan la prensa, no solamente últimamente, pero desde 2005, o sea, siempre hay justamente marchas, manifestaciones, o sea, cierre de carretera, porque pues, la población en su mayoría queda inconforme justamente con estas decisiones. Entonces, últimamente, viendo pues, esta inconformidad que estaba de nuevo pues, gradual, la empresa ya decidió retirarse, ¿no? La empresa, o sea, estaba una empresa originaria de Cancún, aunque pues el dueño es el originario de Mérida, y tenía realmente es una relación muy paternalista que existe entre si podemos hablar de la comunidad o la localidad más bien, o las autoridades de la localidad. Algunos ejemplos, pues el agua de la comunidad está como patrocinada, pues, no veo otro nombre, pues por el gobierno del Estado. Toda la infraestructura escolar, los policías también como de la localidad están pagados justamente por el gobierno del Estado, ¿no? Hay toda una relación, pero es una relación que empieza a ser de alguna manera como un padrón, como un modelo, ¿no? Porque existen otros casos en el Estado, estoy pensando en el Corchito, donde hubo el mismo tipo pues, de despojo, ¿no? Aunque el Corchito estaba en un espacio diferente porque estaban ubicados en una zona federal marítima, ¿no? Entonces, o sea, ahí lo que puede suceder justamente cuando como las sociedades locales, los miembros de las sociedades locales están pues no solamente desprestigiado, pero pues cuando ya les quitamos pues el patrimonio biocultural, ¿no? Y hice como una comparación y una puesta en perspectiva con lo que está ocurriendo en la bahía de Tela, ¿no? La bahía de Tela, una de las bahías pues, más grandes del mundo, entre Punta Sal y Punta Isopo, que son dos reservas, pues tenemos casi 70 kilómetros. Esta región está conocido pues, más bien por los pueblos garífunas, al número de 5, Triunfo de la Cruz, donde acostó Cristóbal de Olid en 1512, La Ensenada, San Juan, Tornave, 24, 22. Sí, tal vez. Sí. Estás rodeado de historiadores. Sí, y el pueblo de Miami. Ahí lo que me interesó también es cómo las empresas privadas, apoyados por los estados, justamente pues están despojeando las tierras ancestrales de los garífunas, ¿no? Y lo intenté documentar aquí en el plano de Triunfo de la Cruz, mostrando pues que el territorio local
como el dominio pleno estaba al final muy morcelado, ¿no? Y correspondía pues a intereses, o sea, a veces de algunos líderes de la comunidad, pero más que todo de actores forenos a la comunidad que vienen, negocian y pues que hacen que hoy día el acceso directo a la playa de la comunidad se está disminuyendo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos diferentes familias de origen libanesa, muchas veces la familia Kanawati, la familia Kafati, que son familias que han incursionado como en la actividad de la palma africana, y después pues encontramos que las plantaciones de palma africana pues forzosamente se han implementado también en el territorio de la localidad, pero que existe realmente una presión como sobre el territorio muy importante, ¿no? Ahí pues, podríamos también, o sea, inyectar el concepto de imaginario turístico de alguna forma, porque pues en los diferentes espacios de cuales hemos hablado, que sean los cenotes o el litoral, pues corresponde a imaginarios que los turistas, o sea, tienen del mundo caribeño, ¿no? Entonces, pues mi presentación se termina con estas fotografías, ¿no? Y con este territorio, colectivo que se está morcelando más y más. No echar solamente la culpa al turismo, ¿no? o las actividades turísticas, ¿no? O sea, en el caso de las comunidades garífunas existe una migración muy importante desde los años 1970 hacia los Estados Unidos o hacia ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula, y pues ahorita estamos pues estos últimos años con el regreso de algunos de estos migrantes que habían invertido en la comunidad y que también pues ahorita se están pues encerrando en sus propiedades, ¿no? Entonces pues en varias partes de la localidad de Triunfo de la Cruz pues vemos aparecer estas barreras, ¿no? Estas barreras cuando yo creo que una de las definiciones de la comunidad garífuna estaba justamente esta economía de patio, esta economía matriarcal, donde pues había un acceso libre entre justamente las diferentes familias, ¿no? Entonces ahí cierro un poco la presentación que les quería compartir, y estoy abierto a comentarios, críticas y otros. Gracias. Gracias.